Gracias a Dios que me permite estar con ustedes. Pues mi esposa y yo nos escapamos de México. Ella ha estado casi 3 semanas allá en Irapuato. Nació nuestro primer nieto, entonces ya se imaginarán. Entonces, gracias a Dios, estuvo ahí apoyando. Yo estuve yendo los domingos a Irapuato, y bueno, también resulta ser que en la iglesia de Irapuato cambiaron al pastor, y bueno, pues estuve compartiendo la palabra de Dios allá, aunque mi intención era estar aquí estos domingos, pero bueno, no había pastor allá, y entonces me pidieron, pero dije, ahora sí voy, con la hermandad de la promesa. Ya los extraño y me da gusto verlos. Y ayer me hablaban, oiga, todavía no tenemos pastor, ¿sí va a estar con nosotros? Pues creo que no, porque me voy a Querétaro para estar con la hermandad de Querétaro. ¿Listos para la palabra de Dios? Bien, vamos a ir a gracias, Señor Jesús. Mateo. Gracias, Jesús. Déjeme ver. Gracias, Señor Jesús. Si hay necesidad de ponerle un tema a la predicación del día de hoy, sería cómo tener una boca entrenada. Gracias, Jesús. Estaba yo esperando que viniera un sobrino, parece que está perdido allá afuera. Y pero parece que ya está entrando. Ayúdenme a buscar esa cita donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca. No, está. Perdón, Marcos 7, sí, gracias, gracias, Pedro. Es Marcos 7. Gracias, Señor Jesús. Sí, es Marcos 7. Y vamos a leer desde el versículo, Marcos 7, desde el versículo 31. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo, Efafata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Bueno, estamos entonces viendo este hermoso pasaje donde el Señor Jesús le traen a un sordo y mudo. Hablando espiritualmente, necesitamos tener unos oídos para escuchar la palabra de Dios, y necesitamos tener una boca para proclamar la verdad, para proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esta cita nos aplique? Estamos hablando de que este hombre tenía un problema físico.
era ¿qué? Sordo y mudo. Pero también tiene su representación espiritual, donde algunos cristianos pudieran no tener los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios. Por eso muchas veces, en particular ahí en Apocalipsis, dice la Escritura, el que tenga oído para oír, oiga. O sea, oye, tengo oídos, sí, pero espérate, no siempre estás oyendo, ¿no? Y luego tenemos una boca que no siempre proclama la verdad. De hecho, la misma palabra aclara esta situación. Vamos, por favor, ahora sí va a ser Mateo 12. Gracias, Señor Jesús. Mateo 12, estoy en el versículo 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Estamos hablando aquí de dos corazones. Estamos hablando de un corazón malo, pero también hay un corazón bueno. Cada uno de nosotros, cuando un día aceptó al Señor Jesús como Salvador personal, obtuvo ese corazón bueno. Este corazón bueno es la omnipresencia del Señor Jesús dentro de nosotros. Gracias a Dios por ese gran milagro de que un día el Señor Jesús tocó la puerta de nuestro corazón y fuimos sensibles a su llamado y Él entró en el corazón de cada uno de nosotros. La lucha que tenemos en contra de nuestra carne, en contra del mundo, es fuerte, de manera que necesitamos tener una ayuda interior. Aparte de que tenemos una ayuda exterior, de que Dios nos guarda, Dios nos cerca, Dios nos protege, Dios nos fortalece, etcétera, etcétera, necesitamos también una ayuda interior para vencer a este viejo corazón, a esta vieja naturaleza. En este caso, en esta cita se le está llamando el corazón malo. Y estamos viendo entonces que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De cuál corazón? Bueno, tenemos dos corazones. Dice el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Está hablando de este corazón bueno que saca buenas cosas, que habla la verdad, que proclama la verdad en cualquier situación difícil, en cualquier situación problemática. Este corazón bueno saca la verdad, proclama la verdad. Pero dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Bueno, entonces está también el corazón malo que saca mentiras. ¿Qué voy a hacer? Esta situación está muy compleja, no puedo resolver esta situación. Y eso nos empieza a hundir en tristeza, en enojo, en depresión, porque en el corazón malo no está la verdad. No puede proclamar la verdad. De ahí entonces este pasaje de un tartamudo, de uno que no habla bien, de uno que no proclama la verdad. El tema de hoy, como les dije, es debemos de tener una boca entrenada para proclamar la verdad. Y bueno, regresando ahí a Marcos 7, 21 y 22 y 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, dice, del corazón de los hombres, ¿a qué corazón se referirá ahí? Porque dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De qué corazón sale todo esto? Del corazón malo, del viejo hombre. En particular está esto que dice que sale el engaño. Y vamos a ver otra cita, Lucas 6, 45. Y también Lucas registró este tema que dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Bueno, cada uno de nosotros podemos conocernos a nosotros mismos escuchando lo que sale de nuestra boca. ¿Cómo podemos inclusive identificar a una persona? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué hay en su corazón? Pues nada más escuchémoslo, ¿no? ¿Qué tanto habla? ¿Qué le gusta hablar? De lo que más habla es lo que está en su boca. Y de otra manera, nosotros de manera personal, ¿qué es lo que está saliendo de mi boca? ¿Queja? ¿Temores? ¿Miedos? ¿Dudas? Bueno, ¿de dónde está saliendo todo eso? No está saliendo del corazón bueno, está saliendo un engaño, una mentira del mal corazón. Y vamos a ver a alguien que tenía una boca muy bien entrenada, que proclamaba la verdad, pero vamos a ver por qué tenía una boca entrenada, por qué era capaz de hablar la verdad. Vámonos, por favor, al primer libro de Samuel, al capítulo 16. Y sí, seguramente ya están pensando en quién es el personaje que tiene esta boca entrenada. Estoy en el capítulo 16, primer libro de Samuel, primer versículo. Dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo le enseñaré lo que has de hacer. Y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlehem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, Eliab era el mayor de los hijos de Isaí. Y lo vio grandote, lo vio guapetón. Dijo, este es el ungido de Dios. Inmediatamente Dios que le dijo, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Híjole, perdón, Dios.
Entonces, este no es. No es. Bueno, entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, y el cual era ¿qué? Rubio, ¿y cómo? Y de hermoso parecer, ¿y qué más? Y de bello aspecto. Qué curioso que Dios se detenga, que tome unos renglones de su palabra a señalar esto, ¿verdad? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite e ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué? El Espíritu de Jehová tomó a David. ¿Oyeron eso? Desde ese día, el Espíritu de Dios tomó a David. Eso es algo muy importante para tener una boca que proclame la verdad. Necesitamos tener la unción del Espíritu de Dios. Cada vez que estemos en los servicios aquí en la iglesia, es una oportunidad para darle la libertad al Espíritu de Dios para que fluya a través de nosotros. Es aquí, el recibir el Espíritu Santo puede ser en cualquier lugar, puede ser ahí en el rinconcito de tu casa donde estás acostumbrado a orar, puede ser en el campo si tú estás orando, buscando a Dios, puede ser aquí en la iglesia, puedes pedir aquí ayuda en la iglesia. Hermano, quiero tener la unción del Espíritu Santo, quiero alabar a Dios en lenguas, quiero orar en lenguas, quiero tener intercesión, quiero que el Espíritu de Dios fluya a través de mí. Porque quiero que de mi boca salga la verdad, como David fue ungido ese día y el Espíritu de Dios lo tomó. Para poder tener una boca ungida, una boca que proclame la verdad, necesitamos tener el Espíritu Santo. Hay algunas doctrinas, Dios los ayude, Dios los bendiga. Hubo un tiempo que estuve con bautistas y ellos decían, sí creemos en el bautizo del Espíritu Santo, pero creemos que el último bautizado fue el último de los apóstoles. No, por favor, el Espíritu Santo es para hoy, para ahora. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Necesitamos unción de lo alto, poder de lo alto para poder vencer a nuestra naturaleza, a nuestro viejo corazón que proclama mentiras, que proclama engaño. Y bueno, finalmente está ya David ungido, el Espíritu de Jehová lo tomó, y me voy a brincar hasta el versículo, bueno, me brinco esa parte de que también David tocaba el arpa, tenía una unción para tocar el arpa y para ahuyentar el espíritu malo de parte de Jehová que iba y atormentaba al rey Saúl. Me brinco esa parte, pero me voy al capítulo 17. Dice, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Bueno,
versículo 3, y los filisteos estaban sobre él, sobre el un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat. Aquí está este Goliat, que es un tipo y figura de este hombre malo. Aquí está Goliat. Goliat, tipo y figura del hombre malo o del viejo corazón. Y está, ¿de dónde era este Goliat? Era de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Alguien ha traducido al sistema métrico decimal estos 6 codos y un palmo? ¿Cuánto medía este cuate? Sí, casi 3 metros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la punta de la pantalla más o menos? Sí. Dios. Estaba grandote, ¿no? Estaba grandote. Y vimos que David era el más pequeño, estaba chiquito. Vaya que sí había una gran diferencia. Y estoy ahí en el versículo 5. Y traía un almete de acero en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. Y el asta de su lanza era como un engullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué estaba haciendo Goliat? Utilizando su boca. No estaba yendo a golpearlos, solamente estaba utilizando su boca. Solamente estaba espantándolos con sus palabras. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Podría el pueblo de Israel, los guerreros que estaban ahí, pudieran representar a cristianos hoy en día? Sí. ¿Y cómo estaba todo el ejército de Israel? ¿Cómo estaba el ejército de Saúl? Temblando. Tenían miedo de esas voces, de esas palabras que salían de Goliat. Dice, versículo 10, y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Una situación difícil, una situación compleja. No, ni el rey ni nadie más veía cómo solucionar esa situación y tenían miedo. Miedo porque estaban escuchando esas voces. Miedo porque esas voces estaban metiéndolos en una situación sin escape, y es Dios detrás de eso.
como Dios nos mete en situaciones que nosotros no buscábamos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, ya estoy en el versículo 12. De hecho, la palabra Goliat significa confundir. La palabra Goliat significa cautiverio. La palabra Goliat significa despojar. Todo eso estaba haciendo Goliat con los israelitas. Los estaba confundiendo, los tenía en cautiverio, nadie podía hacer nada y los despojaba de todas sus fuerzas, de todas sus habilidades, y aunque iban con armas, pues no las podían enfrentar contra Goliat. Y leímos que este gigantón, que por cierto es de los últimos gigantes que aparecen en la Biblia, había más gigantes. Goliat desciende de una familia de gigantes y es de los últimos, pero Goliat era de Gat. ¿Alguien sabe el significado de la palabra Gat? Goliat de Gat, que por cierto, esta palabra Gat es la raíz de la palabra Getsemaní. ¿Qué era Getsemaní? ¿Alguien me quiere decir qué era Getsemaní? El huerto del Getsemaní, ¿qué era ahí? ¿Qué había ahí? Es el lugar donde el Señor Jesús oró, ¿recuerdan? Pero, ¿por qué se llama huerto de Getsemaní? ¿Qué había ahí? La palabra Gat significa lagar, significa prensa. ¿De qué? De uvas. Ajá. Era un lagar. ¿Qué es un lagar? Es un recipiente donde en el tiempo de la cosecha vaciaban ahí las uvas y luego las pisaban. Ajá. Y al pisarlas las exprimían y sacaban el jugo de uva. Bueno, Getsemaní era otro huerto, pero no de uvas. ¿De qué? De olivo, exactamente. Y Getsemaní significa pues una prensa. ¿Y qué sucedió con el Señor Jesús ahí? Fue oprimido. Cuando estaba en oración, fue oprimido de tal manera que dice la Biblia que sudaba, ¿verdad? No solamente sudor, sino también gotas de sangre. Estaba siendo oprimido de tal manera que él se estaba muriendo ahí. El Señor Jesús se estaba muriendo en el huerto de Getsemaní. Y él sabía que debiera de ir a morir, pero a la cruz. El plan que diseñó el Padre para el Señor Jesús era que Jesús muriera en la cruz. El Señor Jesús lo sabía perfectamente, pero ya se estaba muriendo en Getsemaní. Era tanta la intensidad de su oración. ¿Qué es lo que le pesaba ahí al Señor Jesús? ¿Por qué se estaba muriendo en Getsemaní? Hemos aprendido que el Señor Jesús cumplió los salmos, la ley y los profetas. En otras palabras, el Señor Jesús cumplió también la ley ceremonial puntualmente. Y en el día del perdón, el sumo sacerdote tomaba al macho cabrío que iba a ser sacrificado, se apoyaba en la cabeza de este animal y confesaba los pecados del pueblo sobre este animal y confesaba sus propios pecados, y entonces sí era llevado al altar del sacrificio. El Señor Jesús, antes de ir a morir a la cruz, el Padre tenía que haber puesto los pecados, no solamente de esta creación, sino de creaciones anteriores, de las 3 creaciones anteriores, sobre el Señor Jesús. De manera que el peso del pecado, la carga del pecado, estaba siendo puesta en ese momento ahí en el Getsemaní. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
de manera que era el peso del pecado. ¿Alguno de ustedes ha sentido la carga del pecado? Yo sí. Cuando he fallado, cuando he sido rebelde, cuando he transgredido la ley, cuando he hecho lo malo a sabiendas que no debiera de hacerlo, llega el Espíritu de Dios y me redarguye y me hace sentir mi pecado, la falla de mi pecado, y se siente literalmente. No hay ni siquiera la fuerza para levantar el rostro y clamar a Dios, pero gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su nombre, por su amor, que podemos caer de rodillas y con nuestro rostro a tierra decir: perdóname, perdóname, perdóname. Y se siente el perdón. Es por eso que el Señor Jesús puso un ejemplo de los que iban a orar. ¿Recuerdan? Que entraba a la sinagoga un fariseo y estaba orando y que decía: oh Dios, cuántas gracias te doy que no soy como ese pecador, ¿verdad? Y el pecador, ¿cómo oraba? Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Os digo que más bendecido va ese pecador que el filisteo que no confiesa su verdad. Bueno, ¿qué estaba haciendo Goliat de Gat? Oprimiendo al pueblo. ¿Qué estaba haciendo Goliat? Sacándole sus fuerzas, su energía, desnudándolos, llenándose de temor, de dudas. ¿Qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer? Esto sí está muy complejo. No veo ni por dónde salir de esto. Oh, ¿dónde me quedé? El 12. Sí, en el 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y la tarde y presentóse, ¿por cuánto tiempo? Dios, 40 días, en la mañana y en la tarde a oprimirlos. En la mañana y en la tarde a aprisionarlos, a sacar de ellos su vida, su energía, meterlos en temor. 40, ¿qué significa el 40? ¿Número de qué? Número de la prueba. Estaban siendo probados. Los israelitas estaban siendo probados y Dios estaba detrás de ellos. De manera que Dios nos mete en situaciones de prueba a cada uno de nosotros para ver qué va a salir de nuestra boca. O va a hablar Goliat, el corazón malo, o va a hablar David, el que tiene una boca entrenada. ¿Dónde me quedé? 16. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los del Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado y llegó al atrincheramiento del ejército
el cual había salido en ordenanza y tocaba el arma para la pelea, porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón, y llegando que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá de tan grande riqueza y le dará su hija y la hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David. Aguas. Aquí empieza a hablar David. Aquí empieza a hablar alguien que tiene la boca entrenada. Habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo? O sea, lo vio grandote, sí, ¿y este quién es? ¿Y esta situación qué pasa? Vean a alguien cómo se expresa, alguien que tiene el Espíritu de Dios, alguien que está entrenado para hablar la verdad. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bueno, aquí está su hermano Eliab. Aquí está David. Y primero se tiene que enfrentar contra Goliat, la boca de Goliat. Pero ahora también habló su hermano Eliab. No solamente David tenía que enfrentarse a la boca de Goliat, sino ahora enfrentarse a la boca de su hermano mayor, Eliab. Yo te conozco, David. Eres un orgulloso. Ya sé a qué has venido. Pues el pobre David, pues, yo nomás obedecí a mi papá. O sea, yo nada más traje comida, estoy obedeciendo. David no fue a conocer la batalla, David no fue de curioso, David no fue a meterse a esa situación. Dios lo metió ahí. Él no anduvo buscando, él estaba haciendo su trabajo, pastoreando las ovejas de su padre. Y Dios lo manda ahí al campamento, a la batalla. Dios nos pone de repente a cada uno de nosotros en situaciones que no andábamos buscando. Nos pone en situaciones difíciles solamente para probar nuestro corazón. ¿Quién va a hablar? Si va a hablar el corazón malo o el corazón bueno, si vamos a proclamar la verdad o no. Y
gracias a Dios que David no le hace caso a su hermano. Estoy en el versículo 20, ¿qué? 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, 29. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. Yo vine a hacer un trabajo, yo cumplí mi deber nada más. Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, se suma a la lista otro, Saúl. Vean, no solamente hay que luchar con nuestro corazón malo, que tiene miedo, que tiene temores, que no habla la verdad, sino que tenemos que luchar contra voces externas que nos dicen, no vas a poder. No, hombre, no lo vas a lograr. No tienes la experiencia. No puedes. No, ni lo intentes. ¿Cuánta gente que no conoce a Jesús logra muchas cosas? ¿Cuánta gente que no conoce a Jesús, que no está Jesús en su corazón, logra muchas cosas y crece, se supera en todos los aspectos? ¿Cuánto más los hijos de Dios lo pueden hacer? Pero para ello hay que tener una boca entrenada para proclamar la verdad. Dios está conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Jesús está en mi corazón. Oye, va a hablar el corazón viejo, pero has fallado, has desobedecido, has pecado. Sí, pero la sangre del Señor Jesús es omnipresente y ya me arrepentí, soy sincero y he sentido su perdón. Y puedo seguir adelante. Y sabes, y he estado tirado y Dios extiende su mano y me levanta y sigo caminando y tengo fuerzas y tengo salud. Lo puedo lograr, lo puedo intentar. Tenemos que lograrlo. Si gente que no tiene a Jesús lo hace, ¿cuánto más nosotros? Amén. Luego estoy en el versículo, bueno, está Saúl también diciendo, no vas a poder, estás muy chiquito. Bueno, a ver, ponte mi armadura. Estoy en el versículo 14. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Wow. Qué manera de hablar. ¿Sabes qué, Saúl? Tú dices que yo no puedo, que ese hombre ha sido entrenado desde su juventud en la guerra. Tú me ves a mí muy mozo, muy joven, pero ¿qué crees? He tenido estas experiencias ahí en el campo. He defendido a las ovejas, las he arrebatado de la boca, del hocico del león y del oso. Y cuando se ha venido contra mí, lo he tomado de la quijada y los he matado. ¿Cuánto más este filisteo incircunciso? ¿Sabes? Dios me ayudó ayer. Dios me sacó ayer de aquella situación difícil y lo hizo varias veces. ¿Cuánto más lo va a volver a hacer ahora? Si estás en una situación difícil, simplemente hay que voltear atrás de cuántas nos ha librado Dios. ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros? ¿En cuántas situaciones hemos estado allá atrás, pero Dios ha sido fiel con nosotros?
Y es tiempo de proclamar la verdad. Estoy metido en una situación difícil. No sé cómo se van a resolver la cosa. No sé qué decisiones tomar. ¿Qué crees? Dios también nos va a volver a apoyar. Oigan, estamos aquí. Estamos librando la pandemia. Dios nos ha guardado. Dios nos ha acercado. Dios nos ha protegido. Qué emoción venir aquí a la casa de Dios a alabarle, a bendecir su nombre. Porque tenemos la confianza en Él. ¿Cómo no alabarle? Me da mucho gusto ver ahora violinistas integrados. Yo sé que hay trabajo detrás de ello. Yo sé, pero hay disposición, hay un corazón dispuesto a servir a Dios, a agradecer a Dios. He visto a gente en el teclado, he visto más vocalistas, he oído la oración de ustedes. Gracias a Dios, porque están confiando en Dios, porque esta pandemia no los ha detenido, porque Dios ha apoyado, ha respaldado, los ha acercado, los ha protegido, les ha dado salud, les ha dado fortaleza para seguir adelante. Y eso es lo que Dios quiere. Y si el Señor tarda todavía un rato, esto va a seguir creciendo. Esto va a seguir siendo fortalecido por Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Wow, me emociono y me pierdo. ¿Dónde me quedé? Pero miren, hay algo aquí curioso. Dice el versículo 37. No, es el versículo 35. Se leyó tras de él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, se lee fácil, pero ¿alguien ha visto un oso en persona? Ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Pero allí en la Ciudad de México, hace muchos años, recorría las colonias un señor con un osote y con pandero. No sé si alguno de ustedes lo llegó a ver, ¿no? Y tocaba, o sea, iba caminando el señor con su oso, nomás con un lacito en el cuello, y lo llevaba ahí el oso con sus cuatro patas, ¿no? Y de repente veía gente, el señor se paraba y empezaba a tocar el pandero. Y se levantaba el oso y empezaba a dar vueltas el oso y levantaba sus garras. No, Dios, qué animalote, enorme. Y bueno, parece que a los leones pues también es más común verlos. Se lee fácil, pero enfrentarse a estos animales, en verdad se necesitaba una unción de lo alto, primero para no tener miedo y en segunda fuerzas para enfrentarlos. Dice que los tomaba de la quijada y los mataba. Esa palabra en hebreo, quijada, significa, lo voy a poner aquí, ¿qué hice? A ver, ahora es de este lado. Sí. Esa palabra quijada significa viejo, significa barba, significa o representa a la vieja naturaleza. ¿Qué es lo que nos está hablando ahí? Y curiosamente está hablando de un oso y de un león. Si nos vamos al libro de Daniel, recordarán que el profeta Daniel tuvo una visión. Tuvo una visión y vio la naturaleza bestial
de los imperios que conquistaron el mundo en aquel tiempo. El primer imperio es Babilonia, el segundo imperio era los medos, persas, luego vinieron los griegos y luego los romanos. ¿Alguien recuerda con qué naturaleza bestial Nabucodonosor hizo su imperio? ¿Con qué naturaleza bestial Nabucodonosor hizo su imperio? Lo hizo precisamente con la naturaleza bestial del león. Y el imperio medo-persa, ¿con qué naturaleza bestial expandió su imperio? Con la del oso. Los griegos fue con la de tigre. ¿Y los romanos? ¿Ah? No. Con una bestia. Así dice bestia. Los romanos actuaron de una naturaleza más bestial que las otras. Tigre, no. Es que los griegos eran con leopardo o tigre. Bueno, pero nada más estamos con dos naturalezas bestiales, la del león y la del oso. ¿Contra qué estaba luchando también David cuando dice que luchó contra un león y un oso? El león, esta naturaleza bestial del león, tiene que ver con una naturaleza autocrática. Es decir, el rey Nabucodonosor hizo su imperio con un reino autocrático, con una dictadura donde se hacía lo que él quería, que por cierto era muy cruel. ¿Recuerdan cuando mandó llamar a los magos y astrólogos y caldeos? Necesito que me digan el sueño que tuve y su interpretación. Y si cualquiera que no me lo diga va a ser descuartizado. Ay, un dictador. Bueno, aquí está David teniendo que luchar con esa naturaleza también del león que tenemos nosotros. Aquí se hace lo que yo digo. Yo soy el que traigo el dinero en la casa. Aquí yo mando. Oye, es que papá, nada. Pero bueno, gracias a Dios, esto no es para esta congregación, es para otra naturaleza de hermanos. Creo que sí me equivoqué. Y los de naturaleza de oso. ¿Alguien sabe con qué tiene que ver el oso? De hecho, es todo un estudio, pero el oso tiene que ver con nuestro razonamiento. El oso tiene que ver con imponer nuestra verdad a la fuerza. Las cosas son así porque así lo digo yo. Las cosas se deben así porque así deben de ser porque lo digo yo. Bueno, está aquí David venciendo también esas naturalezas bestiales dentro de él mismo para proclamar la verdad. Y también está esa parte de que los agarraba de la quijada, que tiene que ver con algo viejo, que tiene que ver con la barba, que tiene que ver con una naturaleza vieja. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor ustedes no, pero cuántos batallan con su herencia? No estoy refiriéndome a una herencia material, sino a la herencia del carácter. La Biblia nos enseña que heredamos no solamente el físico de nuestros padres, no solamente heredamos el carácter. ¿Se heredan las enfermedades? Sí, cuando vamos al médico nos hacen preguntas, ¿no? ¿Algún familiar padece diabetes, esto, lo otro? Porque también se heredan las enfermedades. ¿Qué creen? También se hereda los pecados, las inclinaciones.
Las obsesiones, las pasiones, también se heredan. Entonces, muchas veces es algo que le impide al cristiano proclamar la verdad, esa herencia. Es que, hermano, es que no puedo, no sé, por ahí me dicen que mi abuelo era así, creo que yo lo heredé y no puedo vencer eso. Gracias a Dios que la Biblia dice que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Gracias a Dios que ya no es más atrás, porque con eso creo que tenemos. De repente oímos, bueno, este abueleó. Pues sí, no solamente a veces en lo físico, se parece a su abuelo, a su abuela. Es cierto, pero quizás lo del físico es lo de menos. ¿Qué inclinaciones? ¿Qué carácter, verdad? Que no nos deja seguir avanzando, que no nos deja caminar con Dios, que no sea un obstáculo esa herencia que tenemos, porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No debo de estar atado a esa herencia que supuestamente me detiene. No, puedo avanzar, puedo proclamar la verdad. Soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, soy una nueva criatura. El Señor me ha limpiado, me ha perdonado. Todo lo malo que yo había hecho, el Señor ya lo perdonó, lo ha borrado de mis libros. Puedo seguir avanzando. No tengo por qué estar atado al pasado o a naturalezas. Nehemías habla de que tenemos que romper cadenas de maldición, clamar la sangre para si hay algo que nos estorba, si hay alguna carácter o alguna inclinación que nos estorba, podemos romperla con la sangre del Señor Jesucristo. Todo eso necesitamos para proclamar la verdad. ¿Y dónde me quedé? Sí, estoy en el versículo 42. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos. Wow. Qué manera de proclamar la verdad. Y conocemos el resto de la historia. Ese gigantón, ese problemón, esa situación difícil por los suelos. ¿En quién se apoyaba David? ¿En sus armas? ¿En espada? ¿En escudo? ¿En lanza? No. Simplemente fue al arroyo y tomó 5 piedras. Es curioso que la Biblia registre que tomó 5 piedras y las puso en su bolsita y solamente sacó una. Y con su onda, levantando el nombre. Porque esas 5 piedras representan el nombre de Jesús. Ante esa situación difícil, ¿qué hizo? Empezar a levantar el nombre. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, ¿verdad? Sabemos aquel otro pasaje donde Moisés, ¿verdad? Cuando levantaba las manos, Israel prevalecía contra los amalecitas, pero si se cansaba, el enemigo vencía a Israel. Hubo necesidad de que 2 le ayudaran a levantar las manos.
Gracias a Dios por la hermandad. Gracias a Dios por la hermandad. Si estás pasando por una situación difícil, vente a la iglesia. Vamos a levantar nuestras manos juntos. Vamos a alabar a Dios por esta situación difícil y Dios nos va a dar la victoria nuevamente. Proclamemos la verdad en hermandad. ¿Recuerdan aquel pasaje de cuando Elías, el profeta Elías, puso un altar, sacrificó un buey, lo despedazó, lo puso en el altar, echó agua sobre el altar, ya había sangre, ya había agua, solamente faltaba el fuego, levantó sus manos a Dios y cayó fuego, ¿sí? Entonces el pacto era que el Dios que contestara con fuego, ese era Dios. Y el Dios del profeta Isaías contestó con fuego. Y entonces todo el pueblo dijo, Jehová es nuestro Dios, y adoraban a Jehová. Pero ¿qué hizo este profeta? Tomen a los 850 sacerdotes de Baal, tómenlos porque los voy a degollar. Todos esos sacerdotes que han empujado al pueblo a cometer idolatría, tráiganmelos. ¿Y qué hizo? Elías, los degolló. Se lee otra vez fácil, pero es un acto complejo. Se enfrentó a todos esos profetas y los degolló. Y entonces, esto que hizo Elías llegó a oídos de la reina Jezabel. ¿Y saben qué palabras dijo Jezabel? ¿Alguien la recuerda? Cuando oyó eso. Dijo, así como hiciste Elías con cada uno de mis profetas, donde te vea, así voy a hacer contigo. ¿Y qué hizo Elías? Córrele a esconderse, a huir. Oiga, no puede ser. La voz, las palabras de una mujer lo espantó. Mató a 850 hombres, pero la voz de una mujer lo espantó. Dios nos ayude. Bueno, pero lo que voy es que las palabras tienen poder. Las palabras de esa mujer hicieron mella en este gran profeta de Dios. ¿Qué pudiera haber contestado Elías así? Pues díganle, si yo me la encuentro primero, le voy a hacer lo mismo que a estos. Algo pasó ahí con el corazón bueno de Elías, que se opacó y no sacó la verdad y huyó. Pero gracias a Dios por David, quien tenía el Espíritu de Dios, estaba ungido para proclamar la verdad. Y no importa de qué tamaño sea la situación, podemos levantar el nombre del Señor y vamos a salir adelante. Amén. ¿Alguien me ayuda con ese canto que estaban entonando hace rato, por favor? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Y mientras nos ayudan con el canto todos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos a tener, así como David, una boca entrenada para proclamar la verdad. No importa qué situación estemos pasando, no importa en qué situación, Señor Dios, nos vayas a meter. Sabemos, Señor Dios, que es para probar nuestro corazón y proclamar la verdad. Padre, deja que tu precioso Espíritu nos unja y nos recuerde, Señor Dios, nos recuerde tu amor,
nos recuerde tu misericordia, nos recuerde todos los favores que tienes para con nosotros, que nos ayude a recordar que nos has ayudado en toda situación difícil y que nos vas a ayudar en cualquier situación que venga. No importa su tamaño, tú eres más grande que cualquier situación difícil. Tú eres más grande que nuestras fallas, que nuestros errores. Tu amor, tu nombre, Altísimo Dios, está con cada uno de nosotros. Gracias. Ayúdanos a proclamar la verdad. Ayúdanos, Señor Dios, a ser como David en cada situación. Padre, necesitamos esa unción de tu Espíritu. Necesitamos, Señor Dios, ahí en medio de la situación difícil, levantar tu nombre, levantar, Señor Dios, nuestras manos a ti, dependiendo totalmente de ti, Señor Dios. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades, no es con nuestras habilidades, es con tu misericordia, es con tus favores, Señor Dios, porque dependemos de ti totalmente en toda situación, en toda circunstancia. Gracias, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, proclamen la verdad. Levanto mis manos. Es tiempo de practicar la verdad aquí en la casa de Dios. Aunque tenga mil problemas. Gracias, Jesús. Cuando levanto mis manos. Gracias. Pienso en sentir la unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Gracias, Jesús. Comienzo a sentir Gracias, precioso Jesús. Gracias, Jesús. Nuevas fuerzas tú me das. Gracias, Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Estás pasando por una situación difícil. Levanto mis manos. Solo levanta tus manos. No sabes qué hacer. Solo levanta tus manos. Levanto mis manos. Padre, no sé qué hacer, pero te alabo. Aunque tenga mil problemas. Padre, no entiendo, pero te alabo. Cuando levanto mis manos. Shivaya, Que me hace cantar. Gracias. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir Gracias. el fuego. No sé qué hacer. Cuando levanto No sé cómo hacerlo. mis cargas No sé cuándo hacerlo. nuevas Pero te alabo. Te bendigo. Te agradezco. Te glorifico. Todo esto es posible. Gracias, Jesús. Cuando levanto mis manos. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Gracias, la unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van.
levanto mis manos. Gracias, Padre bendito, porque precisamente ahí, en nuestra debilidad, tú manifiestas tu fuerza y tu poder. Gracias, Padre, porque precisamente en medio de esas circunstancias que parecen imposibles para nosotros, levantamos tu nombre y es tuya la victoria, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por esos momentos de temor, por esos valles en los que a veces sentimos miedo. Gracias porque de pronto permites circunstancias en nuestra vida que nos oprimen para probar nuestro corazón. Pero también alabado seas y gracias, Padre, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y de ese buen corazón, de ese buen tesoro, puede salir tu palabra, tu verdad. Llévanos cada día a tener oportunidades para entrenar nuestra boca y declarar la verdad, levantar tu nombre, hacer uso precisamente de tu poder, Padre, de ese poder que vemos en tu palabra y que tú manifestaste a través de los profetas, a través de los reyes, a través de tantas personas, Señor, sabiendo y teniendo la certeza de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que podemos proclamar tu bendito nombre. Declaramos victoria ante esas situaciones, ante esos leones que nos quieren hacer temblar con su rugido, ante esas situaciones de las voces, no solo externas, sino también internas, que nos pueden llegar a confundir. Señor, tu nombre nos da claridad, nos da seguridad, nos da certeza y nos da fuerza para que en tu nombre sean vencidas esas situaciones, para gloria de ti, Padre. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos, porque podemos levantar nuestra voz y podemos proclamar tu bendito nombre. Señor, lleva nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro espíritu a clamar tu nombre en todo momento, a hablar con la verdad, y que tu amor nos cubra y eche fuera ese miedo, ese temor que podemos llegar a sentir. Recordemos cada momento que el amor mostrado en la cruz, esa sangre preciosa con la cual podemos cubrirnos, nos hace aceptos a ti y nos hace más que vencedores ante esas situaciones. Gracias, Padre. Levantamos tu nombre, bendecimos tu santo nombre. Precisamente porque cuando levantamos nuestras manos, esas cargas se van y tú nos das fuerzas. Alabado sea tu nombre. Cantamos nuevamente así, Padre. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto